El hombre hormiga y la avispa es la 20ª película en el universo cinematográfico de Marvel y es una completa decepción. De verdad, no les estoy mintiendo. Esta película nos cuenta básicamente lo que ha estado haciendo Scott, el hombre hormiga, desde Guerra Civil, bajo arresto domiciliario. Y por cosas del universo, o más bien en este caso gracias a los muchos agujeros argumentales en el guión de esta película, Scott se vuelve a reunir con Hope Van Dyne, la avispa, y Hank Pym, quienes requieren de su ayuda para buscar a Janet Van Dyne, la madre de Avispa, quien, como vimos en la primera película, se quedó atrapada en el reino cuántico. Así que, en pocas palabras, la película se centra en el hombre hormiga y la avispa tratando de rescatar a Janet, de traerla de vuelta. También pasan otras cosas en la película que tienen que ver con Ghost, la villana principal de la película, o más o menos. Y bueno, también está este otro tipo que es como un mercenario que simplemente los persigue a ellos porque sí. En fin, la historia de esta película, o más bien la trama o el guión, es un desastre, la verdad. Pero hey, eso no significa que la película haya sido muy mala, porque sí tiene sus cosas buenas. Lo que pasa es que para mí fue mucho menos entretenida que la primera película. Porque digamos que la primera película fue mucho más graciosa, fue mucho más divertida. Los personajes fueron como más entretenidos, mejor desarrollados. La acción fue totalmente creativa, fue una locura, fue extraña la película, pero fue cool. Tal vez para muchos no trascendió demasiado en este universo cinematográfico, no fue muy memorable como las otras, pero a mí me gustó personalmente. Pero bueno, ya centrándonos en esta nueva película, deshagámonos primero de lo negativo y después terminaremos con lo positivo, lo que me gustó de verdad. Ok, esta película es considerablemente mucho más lenta que la primera película. A mí me pareció más aburrida esta, porque hay una sección en la película, digamos como que de la mitad, ya llegando al final, que se me hizo muy lenta. Es decir, sí hay un par de chistes aquí y allá y se desarrollan un poco más tanto los personajes como la trama, pero no sé, se me hizo muy lenta. Fue como que, ok, ya por favor, podemos movernos a otra cosa, podemos ir a otra cosa más interesante, o podemos ir más rápido, podemos pasar a la siguiente parte, por favor. Otra cosa que me fijé es que la película es mucho menos graciosa esta vez. Sí, tiene sus momentos graciosos, hay un par de chistes que funcionan y otros que no, o sea que fueron como muy ok, pero eso ya es típico de estas películas de Marvel. Algunos chistes funcionan y otros no. La primera película, una de las cosas que me gustó es que fue realmente chistosa, fue graciosa. Hubo momentos que de verdad no podía de la risa. Y en esta también, pero son muy dispersos. O sea, en la película, o sea, hay un momento que te ríes y después pasa un montón de tiempo hasta el otro momento en el que realmente te ríes de verdad, porque o algunos momentos de diálogo se sintieron muy bobos, o sea, muy forzados. Otra cosa que carece la película es acción. ¿Qué pasó con la acción de esta película? Todo lo mostraron en los trailers, todo lo más cool que la película tenía que ofrecer fue mostrado en los trailers. Ya lo habíamos visto antes y eso de verdad fue muy decepcionante, porque la película tiene unas escenas de acción tan rápidas, tan cortas y tan planas, tan aburridas, que de verdad no hay como ese factor de entretenimiento, de tensión, de suspenso. No. Y yo sé que esta película, que ok, es Ant-Man, es el hombre hormiga, es un personaje absurdo, estas historias son absurdas, pero al menos pudieron ser más creativos. Y sí, es cool cuando van, por ejemplo, hay una parte, una persecución en la película que no estuvo mal, pero es cool el que hayan usado más, que de forma más creativa, lo de encoger los objetos. Por ejemplo, en esa persecución encogen los autos y se hacen grandes y usan cosas como un salero para pelear contra los malos. Eso fue cool. El problema es que ya lo habíamos visto en los trailers. Si no hubieran mostrado tanto, o sea, si se hubieran guardado eso, tal vez hubiese sido, la acción hubiese sido más
entretenida en lo general, pero la verdad es que sí, las escenas de acción me dejaron bastante decepcionado. Y yo pensé que con una historia tan rara como las de Ant-Man se hubieran esforzado un poquito más en, no sé, ser más creativos, más absurdos, sí, no importa, más absurdos. Y aún así fue cool ver lo de todo el reino cuántico, porque en esta película se meten más con todo el rollo del reino cuántico y de encogerse infinitamente, y es cool, tienen como un montón de cosas extrañas el reino cuántico que me recuerdan mucho a cuando en la película de Doctor Strange, cuando se iban a otra dimensión, o Doctor Strange tenía estos viajes rarísimos. Eso fue cool, pero sí, en general la acción fue aburrida y fue muy básica, la verdad. La trama de esta película es un poco enredada. La película como que trata de balancear un montón de cosas con la trama principal, o sea, el objetivo principal, que es rescatar a Janet Van Dyne. Pero hay otro montón de cosas que la verdad las siento totalmente innecesarias, pero entiendo por qué las metieron ahí, porque digamos que el objetivo principal, que es rescatar a Janet Van Dyne, si solo eso hubiera sido la trama de la película, el centro de la película hubiera sido más corta, se hubiera quedado más corta de trama. Es decir, no hubiera durado más de lo que duró la película en sí. Lo que pasa es que la trama de esta película pasa un montón de cosas, y algunas cosas me parecen bastante innecesarias por el simple hecho de que no las supieron manejar, o simplemente no supieron aprovechar el potencial de esas cosas. Por ejemplo, este personaje Bill Foster, interpretado por Lawrence Fishburne, Morfeo, fue totalmente desperdiciado y fue totalmente hasta cierto punto irrelevante con respecto a la trama. O sea, él sí es como medio, un poquito importante respecto a cierto otro personaje, pero en general él en los cómics es Goliath, un personaje que me pareció bastante interesante que lo metieran en esta película, pero al final no hicieron nada con este personaje. Otra vez, con respecto al guión, hay unas ciertas cosas que no cuadran. Por ejemplo, algo que tiene que ver con la madre de Avispa, Janet Van Dyne. Siento que hay algunas cosas respecto a eso que es como se siente como si se lo hubieran sacado de la manga a último minuto. Se sintió muy extraño, y aparte no tuvo mucho sentido, se sintió muy conveniente. Algunas cosas que pasan respecto a ese personaje que sí se sintió muy conveniente y muy al azar, por así decirlo. Y bueno, la villana principal, Ghost, su diseño estuvo cool. Ella tuvo un par de momentos geniales respecto a las escenas de acción. Me parecieron geniales sus poderes, pero su personaje como tal o sea, en la película nos dan una explicación breve de dónde viene ella y quién es ella, pero ya. No es muy interesante como tal. Y sí, desafortunadamente ella hace parte del enorme grupo de villanos de películas de Marvel que son muy olvidables y muy planos. Muy bien, ahora que ya nos deshicimos de lo negativo de la película, pues hablemos un poco de lo positivo. Ant-Man, el hombre hormiga, Scott Lang, interpretado por Paul Rudd. Este tipo sigue siendo muy entretenido, al igual que en la primera película. Él es carismático, él fue entretenido, sí, pero en esta película me fijé que su protagonismo se lo dan más a Avispa, a Hope Van Dyne, y tiene sentido porque esta película se trataba más de enfocarse a ese personaje. Pero en esta película Scott se sintió como más, como un bufón, como el tonto del grupo, el que no sabe de qué están hablando cuando están planeando algo. Y no sé, se sintió como un paso hacia atrás respecto a su personaje, porque además de eso no tiene mucho desarrollo en la película. Simplemente lo vemos hacer sus cosas en su casa mientras que estaba en arresto domiciliario, y lo vemos con su hija y tal y eso.
pero en realidad ya, porque tengamos en cuenta que en la película anterior él era más listo, él era más astuto, tenía más cualidades de líder, hasta sabía parkour, pero no sé qué pasó aquí en esta película. Él en las escenas de acción simplemente parece como si él improvisara y como si tuviera suerte, pero no sé. En la primera película él sabía pelear a la perfección, en esta película es como torpe. En cambio, Hope Van Dyne, Avispa, es todo lo contrario. Avispa me pareció cool, pero su personaje no tuvo mucho desarrollo, que digamos, a pesar de que el objetivo de esta película era enfocarse más en ese personaje, pero aún así no desarrollaron muy bien este personaje. Además, el romance, el supuesto romance entre ella y Scott no estuvo muy presente, y eso también fue totalmente desperdiciado, porque después de todo lo que establecieron, después de la relación que se estableció entre estos dos personajes, tuvo más presencia en la película anterior. En la película anterior ellos dos tuvieron más química, por así decirlo, se sintió más como un romance de verdad, pero aquí es como que simplemente son compañeros y ya. Y no sé, me pareció algo bastante desperdiciado, porque una película sobre el hombre hormiga y la avispa, que en los cómics son algo, o sea, tienen su cosa ahí, y no sé, aquí no se sintió la química entre ellos dos, la verdad. Hank Pym, interpretado por Michael Douglas, me gustó que en esta película le hicieron como... Su personaje tuvo como más peso, tuvo como más relevancia. Bueno, en la película anterior también tuvo relevancia, tuvo peso, porque él es el hombre hormiga original. Pero en esta película me gustó que ya para el final como que le dieron más peso a su personaje, no sé, más relevancia, y estuvo cool. Ahora, hablemos del mejor personaje de la película, Luis, interpretado por Michael Peña. Sí, él es el típico estereotipo mexicano que habla así, güey, no sé, este personaje es muy gracioso, a pesar de ser un estereotipo, es muy gracioso. Michael Peña en sí es un actor muy divertido, es muy gracioso. Este personaje se robó el show en varias escenas, y a mí me hizo reír bastante en esta película. Fue el elemento más gracioso de esta película. Lawrence Fishburne, como dije anteriormente, no sé por qué está aquí. Si no van a hacer nada con este personaje, no entiendo para qué lo meten en esta historia. O sea, de verdad, no hicieron absolutamente nada con este personaje. Nada. Se sintió como un cameo. Bueno, ¿qué otra cosa? La música me pareció bastante genial. El tema de Ant-Man es uno de los que más recuerdo personalmente dentro del universo cinematográfico de Marvel. Es uno de los que más se recuerda. Es el tema de tan 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 tan. No sé, me pareció cool. Y bueno, la verdad es que no encuentro más cosas positivas de esta película. Desafortunadamente, esta película, a mi parecer, hizo más cosas mal que bien. De verdad, esta película fue muy decepcionante para mí, muy promedio, porque yo la verdad esperaba que fuera muy divertida, muy entretenida, pero la verdad es que no fue así, no fue tan entretenida, y eso no me gustó. Yo ni siquiera soy un gran fan de Ant-Man, ni siquiera es uno de mis personajes favoritos de estas películas, de los Vengadores, pero no sé, fue muy decepcionante, la verdad. Los personajes principales están bien, pero no tienen mucho desarrollo. Los otros personajes secundarios son muy meh, aparte de Luis, por supuesto. La villana es muy plana, o sea, es muy promedio, no es interesante. La historia como tal es muy enredada, hay muchas cosas que pasan que no tienen sentido, hay varios agujeros de guión. Las escenas de acción no son interesantes, no son entretenidas, no son para nada geniales. La película es muy predecible hasta en las escenas post crédito, que no entiendo cómo es que algunas personas no se lo vieron venir. No entiendo cómo es que no se lo vieron venir algunas personas en el cine, porque cuando la fui a ver, varias personas, cuando aparecieron las escenas post crédito, fue como, oh, no, y es como, eso ya se sabía.
Era obvio, era evidente, pero en fin. Pero bueno, ya, para finalizar este video, Ant-Man and the Wasp se lleva un 6.3. Pero bueno, esa es mi opinión, déjame tu opinión en los comentarios, dale like si te gustó el video, suscríbete para más contenido y como siempre nada más, nos vemos en la próxima.